Antes de empezar, les pido una disculpa si este video parece más una anécdota que algo informativo, pero dado el contexto de esta historia, me parece importante tenerla registrada en este canal como el fan de Resident Evil que soy. Esta es una de esas historias aisladas de las que poca gente se enteró, pero que en su momento causó un gran impacto en la comunidad, pues como ya habrán leído en el título, hubo un momento de la historia en la que un usuario español, de la nada, filtró las primeras imágenes de la primera película animada de Resident Evil. Así que, si te interesa conocer esta corta pero significativa historia, ponte cómodo, pues estamos por indagar en este suceso. Para comenzar, debemos viajar al pasado, más precisamente al inicio del siglo XXI, cuando las películas de Resident Evil comenzaron a aparecer en el cine, pasando por una interesante primera película y una cuestionable pero igualmente entretenida segunda película. Los fans estábamos felices de ver nuestra saga favorita en la pantalla grande, y aunque era cierto que había grandes diferencias con el juego, en aquel entonces desconocíamos de la aberración en la que esta franquicia se convertiría. Ahora, saltaremos un poco más en el tiempo, esta vez al año 2007. Resident Evil Extinction llega a los cines de todo el mundo entre septiembre y octubre. Y sí, la película no fue muy bien recibida por los fans, y para este punto sabíamos que esta saga solo iría a peor. Pero entonces, una noticia llegó de la nada, y para esto debemos introducir al telón de fondo de este video, el sitio web Resident Evil Survival Horror. Más concretamente, el foro. Para el mismo mes de octubre del año 2007, una noticia llegó al foro, y los fans nos volvimos locos. Capcom Corporation y Sony Pictures Entertainment Japón han anunciado la coproducción de Biohazard The Generation, el primer largometraje de animación digital basado en la saga de videojuegos y películas Biohazard. Yo he sido un miembro fiel de este foro desde el año 2005, así que estuve al pendiente de este hilo desde su inicio hasta su final. Con esta noticia, al principio los fans no entendíamos si se trataría de una cuarta parte de las películas live action o algo muy diferente. Incluso hubo teorías de que con este nuevo proyecto mezclarían las películas con los juegos, algo que hubiese sido muy extraño y bizarro. Como sea, la noticia llegó para hacer ruido y todos los fans estuvimos contentos. Saber que más contenido de tu saga favorita está siendo desarrollado nunca está de más. Después de un tiempo, el sitio MovieWeb anunció que el DVD y Blu-ray de la película Resident Evil Extinction traería entre su material adicional un pequeño vistazo a este próximo proyecto, teniendo una fecha de salida para el 1 de enero de 2008. Solo unos cuantos meses de espera, y los fans nos volvimos locos. Es aquí cuando la noticia y la razón de hacer este video llega como una bomba. Casi 15 días antes de que terminara el 2007, el usuario Spidey4 llega al foro, dice, y cito: "Chicos, tengo una copia del DVD de Resident Evil Extinction y en él me llegó el avance de The Generation. Ahora no puedo mostrar imágenes, pero les describiré el previo. Inicia con la destrucción de Raccoon City, luego 7 años después se observa un avión descendiendo y al personaje que yo identifiqué como Claire llegando a una ciudad. Luego imágenes rápidas de otro personaje que yo identifiqué como Leon, igual al de Resident Evil 4, cargando su arma. Luego zombies, ataque a unos policías en una comisaría, disparos y la boca de un zombie, y al final Resident Evil The Generation". Al principio, pocos tomaron en serio las palabras de Spidey4, pues para ese punto de la historia, las fake news ya eran algo real, y las filtraciones no eran tan comunes. La premisa que relataba Spidey4 era bastante llamativa. Mencionar a Leon y a Claire, reunidos después de venir de un grandioso Resident Evil 4, era simplemente demasiado bueno para ser cierto. La comunidad le pedía pruebas para respaldar su declaración. Y pruebas hubo. Pero si el DVD de Resident Evil Extinction aún no ha salido en Estados Unidos, saldrá a la venta el 1 de enero. ¿Cómo has conseguido una copia? Y si realmente la tienes, ¿cómo es que aún no has posteado nada de The Generation? Además, si ya se hubiese visto algo de Resident Evil The Generation, ya habría salido en la mayoría de webs de Resident Evil. Espero dichas imágenes. Exijo imágenes, exijo imágenes. Tiene razón, pero no ha salido todavía el DVD, sale hasta el 1 de enero. Ya, aquí tienen las imágenes. ¿Contentos?
Y así la bomba fue soltada. Como las imágenes fueron subidas al igualmente antiguo Photobucket, el post luce así actualmente, con la leyenda del sitio web impresa en las imágenes, pero en su momento fueron imágenes claras y concisas. Spidey 4 se había convertido en la primera persona en todo internet en compartir las primeras imágenes del nuevo largometraje animado de Resident Evil, en una pequeña y al mismo tiempo gran comunidad española, y los fans nos volvimos locos. Si bien las imágenes eran reales, Spidey 4 comentó que le era imposible compartir el trailer, pues no contaba con los medios para hacerlo. Esto en cierta forma levantaba aún sospechas. El mismo webmaster le pidió a Spidey 4 que le hiciera llegar el video y así la página tendría la exclusiva de ser la primera página en contar con el trailer. Eventualmente, esta noticia se expandiría por internet. Todos los sitios web que cubrían la noticia publicaban las mismas imágenes que Spidey 4 había publicado antes. Tristemente, las fuentes que compartieron en el hilo ya no están disponibles, y las que se pudieron recuperar con Wayback Machine ya no muestran las imágenes. Pero créanme, yo estuve ahí, al igual que todos los fans que en su momento estábamos con el hype al tope. Con el paso de los días, el trailer se filtraría a internet y a YouTube, confirmándonos que lo que Spidey 4 había compartido era verídico. Resident Evil Generation, con Leon y Claire como protagonistas en una historia situada en la línea principal de los juegos, era real, estaba sucediendo y llegaría el siguiente año. Y los fans nos volvimos locos. El resto es historia. Y esta fue la pequeña anécdota de cómo, gracias a un foro de internet español, Resident Evil Generation fue revelado a todo internet. Quiero agregar un agradecimiento al webmaster de Resident Evil Survival Horror, Francisco Beltrán, por permitirme usar las imágenes de la web y el foro para contar esta historia. Les recuerdo que pueden encontrar todas mis redes sociales en la descripción, solo en caso de que gusten seguirme. De mi parte eso es todo, yo soy León002 y aquí me despido. Hasta la próxima.